primer buen día, un placer estar así y también agradecer a Xavi y a la organización que nos hayan invitado. Sí tengo que aclarar que no se apuren, por lo que no es necesario tomar notas de nada, porque hay una tesis que enseñaré al final y todo lo que van a ver y todo lo que lo poco que voy a leer, todo está ahí. Todas las fuentes están debidamente referenciadas y además también hay un canal en YouTube que también lo mostraré en los últimos 10 minutos, muy sencillo, donde está la misma información, pero grabada en conferencias, en foros como este y en centros superiores, en la universidad también, y está todo detallado. Cada ejemplar, me refiero a los instrumentos que voy a mostrar, que son todos polifónicos. Si quieren tomar notas, pero insisto en que no es necesario. La tesis es libre, es muy sencilla de descargar. Yo ahora voy a mostrar la presentación y en los últimos 10 minutos enseñaré dónde está, es una cosa muy sencilla. Bueno, puedo empezar ya. Creo que he agradecido debidamente, y a los presentes también, su atención. El arte, la ciencia y el legado cultural de griegos y romanos no fue superado hasta más de 1000 años después de su desaparición y continúa siendo aún hoy la base de muchas de nuestras propias disciplinas, incluyendo la filosofía y el derecho, y en bastantes ocasiones también la tecnología. Sin embargo, y de forma sorprendente, hemos relegado a estas culturas avanzadas a un arte musical simple y carente de toda complejidad, basado en una presunta monofonía nunca comprobada y que resulta claramente incoherente al ser comparado con el resto de sus producciones artísticas. Estas son las direcciones, si quieren tomar nota, pero al final las volveré a mostrar. El canal de YouTube es muy sencillo, Manuel Lafarga, y ahora lo enseñaré. En el ámbito musicológico, la práctica de la polifonía se presenta como un producto tardío, consecuencia de una evolución gradual y lineal del pensamiento musical, tanto desde el punto de vista social como cognitivo, que va desde la monofonía medieval y el organum paralelo a la polifonía practicada a partir del siglo XIII, con las primeras fuentes musicales conservadas, evidentemente cristianas, es decir, hostiles al mundo pagano. Según estos argumentos de corte historicista y psicológico, antes de este momento los humanos no practicaron la polifonía y por lo tanto tampoco los griegos y romanos. Sin embargo, ninguna fuente literaria conservada menciona este hecho, que además contradice la evidencia procedente de las fuentes iconográficas y especialmente la prolífica actividad coral de los antiguos durante casi un milenio. Aquí vemos el toro de Farnesio, es un ejemplo de escultura supremo. También vemos la máquina de Antiquitera, y ese es nuestro problema como músicos, que hay fuentes, es decir, ejemplos, obras de los antiguos, muy pocas, ya lo sé, apenas un 10% de todo lo que circuló escrito. Hay ejemplos literarios, hay ejemplos escultóricos, hay ejemplos arquitectónicos, pero no hay fuentes musicales. Aquí ilustramos notación griega, que es la que alfabética, que es la que utilizaron también los romanos, aunque también utilizaron otro tipo de caracteres muy sencillos. Yo no voy a tratar estos temas, solo lo muestro un momento y también un par de fragmentos. Este es el segundo himno de Delfos. Yo creo que ayer ya Pedro también, y otra presentación, la primera que leyó Xavi, también apareció el epitafio de Seikilos. No sé si se ve bien, esto es el texto, pero estos caracteres que hay en medio, aquí, en algunos puntos, entre las líneas del texto, esa es la notación musical. Aquí podemos ver el famoso fragmento de Orestes, que para cerrar la conferencia, el congreso, presentará a nuestro compañero Luis Calero también, hablará de ello, no voy a insistir. Aquí vemos el texto completo que corresponde al fragmento. Por ilustrarlo mejor, estas son las líneas de texto y los caracteres que hay espaciados entre las líneas, eso es la notación musical. No existen fuentes musicales romanas paganas, es decir, no cristianas, frente a los 60 fragmentos aproximadamente que se han recuperado de la época helenística.
y ocupan algo más de 2 folios por ambas caras. La información musical que nos ha llegado de esta época es ciertamente muy escasa. Por un lado, tenemos un vacío histórico absoluto que abarca más de 7 siglos, desde el siglo V aproximadamente hasta pasado el milenio, en términos de fuentes musicales no eclesiásticas de cualquier tipo, y especialmente en relación con varios instrumentos polifónicos que estaban ampliamente difundidos por todo el Mediterráneo, por toda la Europa continental y el norte de África. Algunos de ellos reaparecerán más tarde con un diseño similar, en tiempos posmedievales prácticamente, o incluso medievales, gaitas, laúdes y también órganos, mientras que otros aparentemente no sobrevivieron, como el aulos doble. Por otro lado, tan solo existen unas pocas obras cristianas de los siglos V y VI, Boecio, Casiodoro, Isidoro de Sevilla, se me olvida alguno ahora, uno exactamente, y también otras pocas, muy pocas, cercanas al milenio, ninguna de las cuales lamentablemente ofrece indicación alguna ni de carácter técnico ni información específica relacionada con la actividad diaria de los músicos implicados en las prácticas musicales de los profanas. De hecho, y estas son palabras de Crut y Parisca, no hay pruebas de ninguna continuidad en la práctica musical desde los griegos primitivos o antiguos a los primitivos cristianos de tiempos de Roma, a excepción de los nombres de los modos. Sabemos que en Roma y en el Lacio se desarrollaron formas de canto ritual, monódico y coral, pero no se ha conservado ningún testimonio de las antiguas formas musicales, ni directo ni indirecto. Nos quedan solo algunos fragmentos de textos cantados e indicaciones bastante vagas sobre los modos de ejecución de estos cantos. Aquí, a su izquierda, podemos ver un mosaico del siglo III después de Cristo. Es un coro de muchachos. Ejemplos de coros, pues ya lo he dicho, durante casi un milenio. Todos no eran profesionales, muchos no eran profesionales, pero eran amateurs, pero eran los propios ciudadanos los que se implicaban. Pero otros muchos sí lo fueron. Y a mí se me hace difícil imaginar, no tenemos nada contra la monodía o contra la monofonía, pero se me hace muy difícil, como músico que soy, imaginar miles de coros durante 10 siglos, profesionales, con directores de coro, cantando a una sola voz. Es una cosa que ningún músico entiende. Este es el primer ejemplo de lo que decía. Esta es una de las listas del canal que yo al final mostraré. Es muy sencillo entrar y localizarlo, y mostraré también el detalle a recorrer la persiana sobre los pocos temas que voy a abrir. A ver, veremos alguna más como esta, pero no es un problema, yo al final las enseñaré. Lo que vemos aquí es el Odeón de Herodes Ático, el banquero de Atenas, bueno, y su familia, en el 100 y poco después de Cristo. Los odeones, bueno, puedo pasarle ya el otro también, no pasa nada. Actualmente lo vemos así, como casi todos estos edificios en ruinas, pero eran edificios suntuosos, cubiertos de mármol exquisito, repletos de estatua, con suelos brillantes, como nuestros teatros actuales, me refiero a los de ópera. Estaban techados los odeones. Y ahora mostraré alguna cosa más. Aquí vemos un detalle de la Acrópolis. Este es el Odeón de Pericles, famoso. Ahora mostraremos una reconstrucción, del cual no quedan más que los cimientos, pero este es del siglo V o VI, si se quiere, antes de Cristo, mientras que este es de las primeras décadas del siglo II después de Cristo. Ciertamente, Grecia ya ha sido asimilada por Roma y sus élites ya se educan como griegos. Esto ahora no viene al caso. El repertorio teatral griego era conocido en Italia, sobre todo a través de las representaciones de los artistas de Dionisos. Esto con frecuencia se lee en los textos artistas dionisíacos y uno piensa en las bacantes, en una auleta tocando y cosas así, pero los artistas de Dionisos era el nombre de la compañía griega que dominó o organizó el teatro griego desde el 2 a.C., el siglo II, 500 años hasta 500 años después. Ahora daré algún detalle más. Esta compañía, o sínodo, también habían establecido también compañías en las principales ciudades de la Magna Grecia, pero lamentablemente de todas las melodías del teatro latino, del latino
No ha quedado ninguna, ni tampoco nos han sido transmitidas indicaciones acerca de su carácter. Decía, se puede apreciar, esto es pues más grande quizá que el Teatro Real de Madrid. Ahora lo veremos con un poco más de detalle. Creo que el aforo eran 8.000 personas frente a las 3.000 que se calculan en el de Pericles, que ya no existía. Ardió en el 84, precisamente que fue a consecuencia de la toma de Atenas o de la asimilación por los romanos. En un momento lo mostraré mejor. Él es Herodes Ático, un gran personaje, y si se me permite, dicho con todo el cariño, un gran pendón. Es decir, escandalizó a los propios griegos, a sus propios conciudadanos, con sus amantes en público y en ocasiones incluso oficiales. Lo he dicho con cariño porque es la verdad. Aquí vemos, bueno, he puesto a Xavi también, queda muy bien como senador. Yo en cambio doy mejor como sirio, pero alguna habría también por allí. Y al lado vemos el Odeón de Herodes Ático tal como lo vemos hoy. Bueno, aquí ha tocado la Filarmónica de Berlín, Pink Floyd, y todos los años hay festivales muy buenos. Y no voy a insistir en eso, pero aquí sí que podemos ver un detalle de lo que decía, y aquí se puede apreciar el tamaño de una persona. Este edificio estaba techado, como todos los odeones. Hubo odeones por todo el Mediterráneo, por toda la Europa continental, aunque no siempre, ahora lo mostraré mejor. Es decir, un odeón es un local de concierto, con todas las letras. Las tragedias, las comedias, los ditirambos y todos estos espectáculos dramáticos musicales, porque eran cantados, y con coros, siempre con coros, eso era en los teatros, mayormente, en los teatros abiertos. Pero en estos edificios, salvo en el periodo romano último, tiempos de Julián, ahí degeneró un poco la cosa, eran auditorios de concierto, no tienen otra palabra. Esto es lo mismo, hay otra lista en el canal que se llama así, Historia Antigua del Canto, y ahí, después de recorrer la persiana, y mostraré que están las cosas detalladas en trocitos reconocibles por su título, y no hace falta preocuparse. Pues la información está toda libre, detallada, tanto en la tesis como en el canal, solo que en el canal pues hay que aguantarlo un rato, pero también los vídeos siempre contienen referencias detalladas al autor que dice lo que el mensajero, en ese momento que soy yo, está diciendo. Es decir, no sirve, no vale matar al mensajero, que se le puede matar, pero esta gente seguirá ahí, no voy a decir inmortal, pero por los siglos, y sus creaciones también. Lo que vemos aquí ahora es una reconstrucción del Odeón de Pericles, del cual hoy no queda más que los cimientos. Normalmente se construían adyacentes al teatro. En el caso del de Pericles, incluso cuando llovía, parece que a veces se metían allí a continuar con el espectáculo. Y aquí vemos solamente el comienzo de un listado, que está en la tesis, de las ciudades de las que hemos hallado, unas 1000 aproximadamente hay, o quizá un poco más, localizadas. Otras muchas están debajo de los cascos urbanos, claro, en donde hay teatros, o teatros y odeones, o varios teatros. Ahora los mostraré. Esto es una pequeña fracción. En el periodo romano, decía, a diferencia de los odeones griegos, que se dedicaron exclusivamente a conciertos, pues estos edificios también se dedicaron a representaciones teatrales, los odeones, estoy diciendo, a ejercicios de canto, a concursos de poesía y otras actividades. Incluso se constituyeron en círculos privados para las élites romanas frente a los teatros públicos, que eran mucho más grandes. El de Cartago creo que eran 15.000, su aforo. Y en estos grandes, las élites romanas también tenían asientos reservados. Pero hicieron algo así como clubs privados o algo similar. Esto es parte de la decadencia que se presume de los gustos musicales romanos, que en nuestra opinión es una coletilla que se arrastra también sin mucho fundamento. Muchas afirmaciones se repiten desde el comienzo de los tiempos sin comprobación, por pura rumorología. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, esto es un complejo típico, el complejo de Argos, el teatro de Argos. Está el teatro excavado en el monte, o incluso después no, como hacen los romanos. Y muy cerca, pues siempre hay, no siempre, en muchas ocasiones, muy cerca, hay un odeón. Cuando digo un complejo, quiero decir que cuando se financiaba la construcción de estos edificios por las autoridades públicas, se construían las dos cosas, igual que el foro, igual que
los edificios públicos que hubiera que construir. Lo que vemos aquí es parte del circuito de Pentápolis, se llamó. Aquí hay 5 ciudades, como Pentápolis, y hubo un circuito para los cantantes famosos de la antigüedad, que luego mostraré. Pero aquí aparecen 2 ciudades, Ptolemais y Kirene, porque tenían 4 y hasta 5 teatros. Uno de ellos, Odeón. Cuando he dicho el circuito de los grandes cantantes de la antigüedad, hay que pensar en cosas parecidas, aunque no salvando las distancias, pues a nuestros actuales cantantes internacionales. Eso es lo que fue. No solo cantantes, tocadores de órgano, músicos de todo tipo, poetas, por supuesto, trágicos y de todo tipo. Festivales de estos internacionales, aunque todos eran de Roma, pues estuvieron por doquier hasta el final, casi, hasta más allá de los tiempos de Juliano. Lo que vemos aquí es la ciudad de Kirene. Bueno, no me molestaba enseñarles los teatros, pero están ahí. Y aquí vemos una reconstrucción del Odeón de Nicópolis, frente a, supongo que saben de qué ciudad estoy hablando, donde se desarrolló también la batalla de Actium, enfrente. Lo hemos puesto aquí solo para ilustrar lo que estaba diciendo antes. Suelos brillantes, gente que los limpiaba y los atendía, entradas que se cobraban, exactamente igual que nuestros teatros o nuestros auditorios actuales. Bueno, esta es muy graciosa, nos la pasó una colega alemana hace años, porque las constituciones de Esparta, de Atenas y algunas otras ciudades, los ciudadanos estaban obligados, bueno, era parte de su deber cívico, además de ser jueces, sacerdotes y todo, aprender canto coral, y en algunos casos hasta los 30 años. Este es otro ejemplo de lo que decía, es una lista que después simplemente localizaré, desplegaré la persiana para que vean que está ahí, y ya está. Esta es igual, esta es una serie que hicimos en Valencia, mayormente los 3 años que enseñé allí, en el superior, y aprovechando las clases de estética, cuando pasábamos por estos tiempos, pues nos molestamos en listar todos los teatros del África romana, incluyendo Cirenaica, Mauritania y también de Hispania. No nos dio tiempo a hacer todo el resto de Europa, pero lo que conseguimos grabar, que fue bastante, pues está ahí, con sus fuentes y todo citado. Este es igual, después lo mostraré. Aquí estamos con los circuitos. A pesar de la opinión generalizada acerca de la decadencia de los gustos musicales romanos, la instrucción, la actividad profesional y los actos de la vida pública alcanzaron una relevancia enorme e implicaron a todas las clases sociales. Estamos ahora hablando del periodo romano. Las clases medias procuraban instrucción a sus hijas, los profesores y las escuelas fueron también numerosos en muchas ciudades y sobre todo en Roma. Y muchos ciudadanos ricos, acaudalados, mantenían grupos estables, grandes coros y también orquestas, casi gratis, debido al gran número de esclavos musicalmente instruidos, músicos. Coros profesionales reducidos interpretaban extractos de obras clásicas, de las tragedias de los griegos, y acompañaron las representaciones de coropsaltrias y pantomimos. Las coropsaltrias, en algún momento veremos una de las señalaré, eran artistas que se hacían acompañar de un pequeño coro reducido de 6 u 8 voces y interpretaban extractos de las tragedias clásicas y también de algún pantomimo para bailar y algún otro músico también. Ellas tocaban el arpa y las versiones corales pues eran eso, un poco más reducidas, más sencillas. A veces estos espectáculos también se celebraron en proporciones gigantescas en la capital, con 3.000 voces y 3.000 bailarines, y el número de intérpretes en las grandes capitales, no solo en Roma, incluyendo los virtuosos, que hubo bastantes, vocales y de todos estos instrumentos, fue muy elevado. Los circuitos culturales, decía, que si lo vemos un poco mejor, continuaron activos durante el Imperio y los artistas más famosos cobraron enormes sumas por sus actuaciones. Estos cantantes internacionales. He puesto el ejemplo a Plácido porque todo el mundo lo conoce, pero cantantes buenos internacionales hay muchísimos. Cobraron sumas enormes, despertaron pasiones entre el público y entre la aristocracia y fueron honrados con monumentos y honores públicos.
como venía ocurriendo desde siglos atrás. Algunas viudas romanas ricas, incluso muy ricas, pagaron enormes sumas por el capricho de arruinar una voz de concierto, de contratenor, muy aguda, exigiendo a cambio su defibulación. Porque, igual que los atletas de élite, aunque no todos, me refiero de esta época, pues muchos cantantes de escena, solistas, también se infibulaban, pues en teoría, pues, para preservar su vitalidad. Yo no voy a expresar mi opinión sobre estos temas, pero esto es lo que ocurrió. Se realizaron espectáculos públicos a gran escala en Roma. Después mostraré una parecida, donde se observan lo que está indicado en los que veremos después, es el número de días que se tardaba en viajar de una ciudad a otra. Lo que estoy intentando decir es que, en efecto, hubo un turismo cultural en tiempos de Roma, claro, para gente que podía pagarlo y dejar sus haciendas. Y se dedicaban, la concentración, el circuito para los cantantes internacionales fue Grecia, la Magna Grecia, sobre todo Taormina, Sicilia, y también la Cirenaica, a donde me he referido antes. También Alejandría, perdón. Es decir, toda esta zona, Grecia, el sur de Italia, incluyendo Sicilia, Cirenaica y también Alejandría. Estos eran sus circuitos más de mayor renombre. Se organizaron espectáculos públicos a gran escala en Roma también en el 3 después de Cristo, con los emperadores Caro, Carino y Numeriano, padre y hermanos respectivamente. Ahí participaban centenares de músicos. En un festival de estos, en un espectáculo, se citan 100 trompetas, 100 cuernos, 100 flautas que acompañan cantos. La fuente no dice aulos, probablemente eran aulos. 1000 pantomimos y gimnastas y un patíbulo mecánico que ardía. Gibón, el bar Gibón, cita una celebración fastuosa similar con ocasión de los Juegos Seculares en el 248 después de Cristo, y que coincidía con la celebración del milenio de la fundación de Roma. Y más adelante alude también a una procesión de magnitud similar que atraviesa Roma en tiempos del gobierno de Aureliano, en el 275 después de Cristo. El primer gran Odeón, en la capital, fue financiado por Domiciano, antes del 100 después de Cristo, un segundo por Trajano, poco después, y se conjetura otro a cargo de Adriano, y algunos más en adelante. En Roma, lo que vemos aquí, además de estos Odeones que he citado y otros teatros menores que los hubo al menos 3 grandes teatros, que son conocidos por los, me imagino, los presentes, son los que se ven aquí: el Teatro de Pompeyo, el de Marcelo y el de Bamos. Aquí vemos el campo de Marte, vemos un teatro, 2, 3 y 4. El circo, el Coliseo. Bueno, esto fue Roma del siglo I, incluso antes. Por eso he dicho al comienzo que la habilidad o la capacidad musical, cognitiva que les atribuimos y cultural, pues no corresponde con todo lo que sabemos de estos pueblos. En un espectáculo esto es lo mismo, después lo enseñaré. En un espectáculo del 284 después de Cristo, perdón por no perderme, sí, interpretaron 100 trompetas a la vez, seguidas de 100 auletas, ahora sí, y pese a la conversión posterior del imperio al cristianismo, desde que la capital se transfirió a Constantinopla en el 330, la fuerte tradición pagana de festivales y ritos religiosos continuó deleitando a los romanos. Los juegos públicos y los espectáculos no fueron inmediatamente abolidos, dado que la gente no estaba dispuesta a tan grandes sacrificios, y los cristianos disfrutaban de ellos tanto o más que los paganos. Las mujeres, hasta ahora rigurosamente excluidas de la escena, comenzaron también a participar, y los obispos predicaron una y otra vez en vano contra el teatro. No lo he incluido ahora, pero San Agustín de Tagaste, pues nos dejó una cita, escrito una queja casi amarga, porque dice que él tenía una basílica, pero a 400 metros de su basílica, en estos tiempos el cristianismo ya era poderoso, tenía un teatro a 400 metros. Y dice eso, estoy explicándoles, traduciéndoles las exégesis bíblicas, lo que luego se llama así, interpretando los milagros bíblicos a las pobres gentes. Dice,
Y cuando empieza el teatro, cuando llega la hora del teatro, la gente se levanta y se va. Y después dice, y eso que yo no les cobro entrada, porque en el teatro se cobra una entrada. Son palabras amargas. En las ciudades más antiguas, Atenas, Alejandría, Roma y otras muchísimas, los antiguos cultos continuaban vivos al final del siglo IV después de Cristo, con más de 700 templos en la capital. Todavía Juliano se esforzó en mantener estas tradiciones. Ahí había una... Sí es verdad que hubo una cierta decadencia, pero no queda claro en qué. Lo que no es de recibo es atribuir a los romanos, pues, poco gusto estético. Los habría de todo, como hoy. Habría gente culta, refinada, educada, musicalmente y en todos los aspectos. Y después habría gente indolente y desinteresada, como pasa siempre en todo tiempo y lugar. Este es el mapa que decía. Lo que se indica en números es la distancia, el tiempo en días que se tardaba. Aquí se indica es comercio, pero los circuitos turísticos culturales utilizaban las mismas rutas. Esto es una coropsantria, mientras que esto es un organista de espaldas. Aquí tenemos a... Este es Heliogábalo. Ahora no me acuerdo quién es, no quiero meter la patita. Y este es Alejandro Severo, no recuerdo quién es, no lo he apuntado. Heliogábalo también tocaba el hidráulis. El hidráulis es un órgano. Los hubo neumáticos e hidráulicos. Después enseñaré alguno. Las compañías ambulantes de artistas o sínodos, ya las que he citado, las Tecnitai, ofrecían servicios profesionales para festivales teatrales por toda Grecia, tanto a ciudades como a templos o a particulares, ya desde el 4 a.C. Y después, en tiempos del Egipto tolemaico, también a Italia y a Sicilia, especialmente a Siracusa y Taormina, que eran como la Scala de Milán o algo así, con una larga tradición de tragedias y comedias que siempre incluyó números corales. Uno de los sínodos más importantes, desde el 3 a.C. en adelante, fue el que ya he citado, los artistas de Dioniso. Operaban desde Atenas y dominaron el mercado del teatro en lengua griega durante los siguientes 500 años. Otro, un segundo menor, fue el que atendía el entorno de Corinto, el estrecho de Isnia-Nemea, y un tercero, el de Jonia Lesponto, para toda la zona de Anatolia, del Asia Menor. Estas entidades recibieron financiación masiva de gobernantes de todo el circuito mediterráneo y continental, quienes a cambio, en muchas ocasiones, asociaban su nombre a nuevos festivales que se creaban o a otros que ya existían. Las compañías ofrecían incluso paquetes de giras a ciudades que pudieran pagarlo, incluyendo artistas y músicos de renombre y propiciando a veces que se incluyeran competiciones de teatro, dramático-musicales, claro, en festivales que no eran propiamente teatrales, como las Panateneas en Atenas o los Juegos Píticos en Delfi. En el 105 a.C., por ejemplo, esta compañía, los artistas de Dionisos, aportaron 350 intérpretes a un festival en Delos. Los enviaron por contrato, pagados. Auletas, cantantes, liristas, poetas de todos los géneros, actores, bailarines y directores de coro. Estas corporaciones mayores, estas tres y alguna más, fueron entidades autónomas de los gobiernos de sus ciudades. Se les podía contratar de forma independiente e incluso enviaban a sus miembros como embajadas de su propio trabajo, especiales a ciudades o a santuarios famosos. También ofrecían en ocasiones actuaciones gratis para fomentar futuros contratos, en especial en Asia Menor y en Alejandría. Lo que vamos a ver ahora, muy deprisa, muy rápido por encima, es un listado del contenido. Todo está en la tesis, ya lo he dicho al comienzo. De estos objetos que nos dedicamos, el corazón de nuestra tesis, a documentar. Estaban todos dispersos en publicaciones y ni siquiera en inglés ni en alemán existía una revisión exhaustiva y detallada de cuántos de estos ejemplares iconográficos habían sobrevivido. Y ciertamente muy pocos, no pasa de 40 en el caso del hidráulis, muy pocos. Todo está documentado y quien tenga interés no tiene que preocuparse por eso. Solo tiene que escribir Ecos de Grecia en internet y automáticamente se descarga la tesis. Y ahí está todo. Bueno, nos encontramos con esta situación.
La práctica musical romana estuvo llena de estos instrumentos que todos son polifónicos. Para quien no sea músico, tengo que recalcar que esta es una distinción muy importante. Porque mucha gente dice instrumentos no. No es lo mismo, sin molestar a ningún instrumentista, no es lo mismo un triángulo o una flauta sencilla que solo puede hacer una nota tras otra, que instrumentos que pueden producir varios sonidos a la vez. Porque en ese caso tienes que ajustarte a la estructura de la naturaleza, es decir, a las proporciones de Pitágoras o a lo que tu cultura dicte, bien por motivos religiosos, culturales o lo que sea. Es decir, no se puede utilizar cualquier sonido, sino que en función de la cultura, el tiempo y otras circunstancias, ciertos sonidos están permitidos y otros no. De modo que ignoramos todos los instrumentos, todas las fuentes iconográficas que eran monofónicas, que solo pueden producir un sonido detrás de otro y no dos o más a la vez, y nos centramos en recolectar, averiguar dónde estaban, en qué museos, cuántos había, listarlos, detallarlos, y ese fue el corazón de nuestra tesis, y se complementó con la persecución de la música pagana, probablemente por ser polifónica. ¿Qué es lo que más ofendía a los oídos cristianos? Incluso hasta el Concilio de Trento. Pues el placer auditivo, el placer de los sonidos. Y el placer de los sonidos, sin negar el gusto por la monofonía, pues deriva de la concurrencia de muchas voces concordantes en ciertas proporciones. Bueno, no es lo mismo escuchar, gustos hay de todos los tipos, a Alejandro Sanz o a Queen, que escuchar música moderna contemporánea microtonal, que gustos los hay para todos. Yo no estoy criticando ni comparando, pero sobre todo para quienes no sean músicos, que puedan entender lo que estoy intentando decir. Es decir, sobre los aulos dobles, la monografía que revisase las pocas fuentes supervivientes era inexistente. Nosotros la estamos acabando, pero hemos elegido solo aquellos aulos dobles en donde los tubos son disímiles o las manos están colocadas en puntos diferentes de los tubos. Aulos dobles, que eran oboes, como se dijo correctamente ayer aquí, similares o idénticos para duplicar, eso también existió, y simples, y de todos los tipos. Pero el aulos, que era el único instrumento que estaba invariablemente presente en las tragedias para acompañar a los coros, y en todos los funerales hasta el final del periodo romano, pues era, como dijo, no recuerdo ahora el autor tampoco, biforem cantum, claro, evidentemente, emite dos. Es una incongruencia construir laudes con 6 cuerdas para después producir octavas o melodías paralelas, es absurdo. No ha llegado tampoco ninguna indicación al respecto. Esto es una pelota que va rodando más o menos desde la camerata Bardi, 1500. Y obviando el milenio anterior del cristianismo, que no dijeron nada y es más, borraron pues todo. Supongo que el tiempo, el olvido, los bárbaros también y todo contribuyó a este hecho, pero no ha quedado prácticamente nada. En el caso de las gaitas era inexistente, nosotros la hicimos exhaustiva. En el caso de las launedas o tubos triples, que ahora mostraré un ejemplo también. En el caso de los laudes, había una, la última era de 50 años atrás, y sus autores, Higgins y Willington Ingram, ya se quejaban, se lamentaban de lo mismo que nosotros también, de que no se prestaba atención a estas cosas. Aquí vemos uno que señalaré después, es un Eros de Eretria, del 330 a.C., al que le falta la mano izquierda y el mástil, pero cuya mano derecha está elevada por encima de las cuerdas y está a punto, no de pulsar, como dice una de las mayores autoridades en música griega actuales, en lengua inglesa, ¿no? De pulsar, no. Pulsar es con un dedo una cuerda, o con dos cuerdas, va a rasgar. Esta es la palabra, entre músicos se puede hablar y no hay por qué disimular las cosas. Después la mostraré mejor. Y en el caso de los hidráulicos y de los órganos neumáticos, igual, sí que había hace 50 años una buena monografía, excelente, la de Perrot, esto no ha sido superado, está en castellano también, pero esta no nos dio tiempo a incluirla en la tesis. Se ha publicado un artículo sobre las fuentes literarias supervivientes, después diré dónde está. Y tenemos otro a punto de cerrar. Pasa que hemos detenido nuestra actividad en este campo por otra historia que mostraré al final, por el cuadro más grande del Louvre
y hace 6 años que hemos congelado todo lo demás. Pero tenemos también las fuentes iconográficas de órganos listas, o prácticamente listas, y algún día pronto las sacaremos. Esta es una lista que mostraré después para que comprueben lo mismo. Este es el Guido de Eretria, que huelga que insistan en que esté listo. Aquí vemos ejemplos incluso egipcios de lo que he dicho antes. No hay una ni dos, hay al menos 50 y tantas fuentes. Este es el artículo sobre Aulos que también tenemos en marcha hace tiempo y también congelado, pero solo de Aulos, de tubos disímiles o cuyas manos están en puntos diferentes del tubo. Incluso en algunos casos egipcios están cruzadas las manos. En la tumba de Levan, no recuerdo, se pronuncia exactamente también. Esto algo tiene que indicar, como el hecho que ya lo apuntó Kurt Sachs, de que en las escasas representaciones también que hay de artistas egipcios, siempre se detallan las manos, aunque sean esquemáticas, que es lo que suele ocurrir con este tipo de arte, siempre se dibujan, se detallan los 5 dedos de cada mano abiertos. Es este, pero no recordaba que lo tenía. Aquí, por ejemplo, vemos cómo las manos se cruzan. Estos son trastes también. Si hay trastes sobre un mástil, eso decimos que es de propósito calculado o intencional. Y los trastes no se colocan a bulto, sino allí donde tú vas a obtener las notas que tu cultura o tu confesión te permite. Él es Stephen Hager, un fenómeno de estos temas del Aulos, un personaje. En YouTube también se le puede escuchar. Ha escrito bastante. Aquí vemos un conjunto instrumental pues bastante curioso, porque un artista con bastantes cuerdas, 2 aulos dobles, aquí, un laúd, una lira y percusiones. Pero aquí lo curioso es que, aparte de los 2 auletas, todos los demás pueden cantar a la vez. Es decir, esto no puede ser monofonía, no puede ser. Aquí vemos otros ejemplares. Este es el hombre orquesta de Alejandría. Hay otras 3 estatuillas también procedentes del entorno de Alejandría, parecidas, similares. Llaman el hombre orquesta porque tiene una flauta de pan, parece que tiene un fuelle debajo del brazo para insuflar una especie de gaita o algo, y también lo que presiona con el pie se ha dicho que puede ser un escabelum o instrumentos de percusión, pero también un fuelle. Esto es lo que se ha sugerido. Y aquí vemos a un gaitero, un sátiro descansando, ha colgado su gaita en el árbol. Vemos cómo tiene 2 cantores, además de la rana. Como la gaita también puede ser simple, claro. Si te pones un solo tubo, pues es simple. Pero este no es el caso. Digo que con las gaitas no se construyen para eso. Esto es lo mismo que decía, una lista dedicada a Aulos, que la veremos después. Aquí vemos algunas de las gaitas romanas, solo una pequeña selección. Un cuarteto del 6 a.C. en un arco que ya ha desaparecido, están aquí. Eran estos arcos que tallaban. Ha desaparecido por las guerras, pero se conserva de los libros de viajeros del 17 y 18, se conserva un detalle. Esto es una gaita. Y esto, que es el obelisco de Teosio en Constantinopla, en 4 después de Cristo, esto también es una gaita. También hay 2 órganos, uno a cada lado, en un momento lo mostraré. Esto es una gaita muy curiosa, se supone que es una gaita. Y aquí vemos otro, este mosaico es del siglo VI después de Cristo. Aquí vemos los trastes más antiguos conocidos sobre laúdes, más de 4.000 años en el entorno mesopotámico. Trastes también en Egipto, que los hemos visto antes. Un mosaico también del siglo V, VI después de Cristo, donde vemos un laúd con 3 cuerdas, quizá un esquindapsos griego, puede ser. Pero los ejemplares que hemos localizado, mayormente romanos, solo 18 fuentes helenísticas, 15, y otras 18 romanas, estas casi todas sobre sarcófagos del siglo II en adelante, tienen 6 cuerdas. Este instrumento estaba por todas partes, en cualquier burdel, en cualquier taberna, en todas partes. No son los instrumentos oficiales para las grandes celebraciones, son los instrumentos con los que la gente se divierte, o los músicos divierten a la gente. Y este es un laúd bizantino
del siglo IV después de Cristo. Esta es la revista de la Universidad de Alcalá de Henares que publicó nuestros trabajos antes de hacer la tesis. Aquí vemos solamente dos, que hemos elegido, otra que no he citado, y la de Eretria, donde se ilustra lo que estamos intentando decir. Esto es una reconstrucción a cargo de un israelí, Shlomo, con el cual intentamos contactar hace muchos años, pero nunca respondió. No sabemos exactamente por qué. Esta es la estatuilla original. Hay otras dos o tres muy parecidas, pero sin tanto detalle. Y, por supuesto, sí que les falta la mano derecha, como a esta y como a otras muchas. Quizá fue consecuencia, las pocas que han quedado, estas son pequeñas, esto es un pedestal funerario pequeño, quizá fueron víctima de las olas de iconoclastia, biblioclastia y musicoclastia, que tampoco tiene otra palabra, de los siglos siguientes, hasta algún punto incierto del año 1000, hasta que nos calmamos un poco algunos, o ya no había más cosas que romper, no lo sé. Esto es lo mismo, historia antigua de la obra. Ahí están todos los ejemplares, no apurarse por eso, todos detallados, con sus anotaciones, con sus citas, con sus autores. Este es un caso muy curioso de tubo triple, una fuente ignorada y desacreditada de Francesco di Ficcoloni, el mejor anticuario romano del Settecento. Su sucesor fue Piranesi. Este hombre, en 1702, encontró un sarcófago cerca de la Vía Prenestina de Roma y lo dibujó con un tubo triple. Esto se llama launeda, es como una gaita pero sin bolsas, y tiene 3 tubos. Y es el instrumento típico, característico de Cerdeña hasta hoy. Y lo más curioso es que 5 años después, bueno, le montaron un pitote al pobre Francesco por esta publicación, pagó con 5 años de arresto domiciliario en Roma, aunque su casa era... Llegaron unas piezas de las excavaciones antes a su casa que al Vaticano y a los museos era la mayor autoridad. Y una fuerte multa. Aquí un sobrino de Montfaucon, de Bernard de Montfaucon, el benedictino famoso, doctos los llamaban, gente que trabajaba en bibliotecas, mientras que Francesco estaba a pie de obra, era un arqueólogo. Pues su sobrino, digo, recién ordenado obispo, durante su viaje a Italia, el Gran Tour que le acompañó, el de Montfaucon, acompañaba a Montfaucon, a su tío, pues el hombre, además de comerse un angelito en la descripción y en otras ediciones sucesivas, hasta 2, en vez del tubo triple dibujó un cuerno, que se ve aquí, lo voy a mostrar mejor. Este es el sarcófago completo, lo he tomado de otra presentación que hicimos hace poco en Georgia. Aquí se ve ampliado este músico que hay aquí. Este sarcófago existe, lo localizamos en el Vaticano, nos respondieron, lo tienen, aunque no está visible, está en salas. Y lo ha datado el Vaticano en torno al 240 después de Cristo, medio siglo antes de Constantino. Y está allí, les voy a mostrar la foto. Esto que vemos aquí, ahora aclararé qué es el launeda más antiguo, el tubo triple más antiguo. Aquí lo vemos, bueno, de Filippo Satorre, del sobrino de Montfaucon, no hace falta decir nada más. La literatura hasta ahora había prestado más crédito a un doctor de biblioteca que a un arqueólogo que dibujaba sus cosas y las encontraba. Pero hemos demostrado que esta fuente era auténtica, era verídica. Aquí vemos el detalle, lo que él dibujó, una foto que está publicada en un libro alemán, al final lo conseguimos, y aquí vemos la ampliación. Esto es lo que él dibujó. Y aunque no se aprecian los tubos enteros tal como los dibujó, supongo que se aprecian, ¿no? Sí. Se ve claramente como en efecto eran 3 tubos y no un cuerno doblado simple monofónico. Este es el mensaje. Esta fuente, digo, es muy curiosa porque este instrumento ha sido ignorado. Solo hay 13 fuentes a partir del siglo VII, 8 mejor, en los monjes pictos cristianos de Escocia y por ahí, hasta las cantigas de Alfonso X el Sabio. Hay 2, las cantigas, hay una pareja de tubos triples, de intérpretes, y antes esta figurilla itifálica que fue encontrada en Itiri, aquí en esta punta de Cerdeña, y había, eso es, un gap, como dicen los ingleses, un intervalo de 1500 años, desde el 8 a.C. Esta cultura lo que pasa es que no escribía, la cultura nurágica, la de Cerdeña.
pero este era su instrumento característico, como lo sigue siendo hoy, incluso por grupos de tubos triples. Desde el 8 a.C. hasta el 8-9 después de Cristo, y en medio nosotros rescatamos de la academia, porque estaba publicado, pero una fuente desacreditada, como siempre. Me imagino que por inercia, por no comprobar las cosas, no sé exactamente por qué, pero es la única fuente existente. 8 a.C., 240 según el Vaticano, y nosotros no lo vamos a discutir, y después del siglo IX, finales 9, hasta las cantigas, y no hay más. Y referencias literarias no existen. También le dedicamos una monografía, también hay una lista para ellos, ahora la enseñaré. Y estos son los hidráulicos, es el último invitado, solo nos quedan las conclusiones. Aquí vemos el obelisco de Teodosio, hemos puesto aquí una O grande para señalar los dos órganos. En este caso neumático, se ve como hay dos pequeños niños, bueno, como se seguía haciendo en la Edad Media después también, los órganos. Unos fuelles grandes donde se suben personas de poco peso y insuflan el aire. Hay dos, uno a cada lado. Aquí está la gaita, que hemos enseñado antes. Aquí se ve la ilustración, lo que estaba diciendo. Esta es una lámpara procedente de Cartago. Había una fábrica de este tipo de lámparas con forma de hidráulis y de otras cosas. Era de posesoris y se han encontrado de este tipo, lámparas de aceite de este tipo. Aquí se ponía la candela. Al menos 4. Y luego hay otras representaciones también sobre otro tipo de lámparas más sencillas, como las que tenemos por aquí. Aquí vemos lo mismo, una lista que voy a enseñar en pocos minutos en el canal. Y estas son nuestras publicaciones hasta ahora sobre estos temas, que también están disponibles. Algunas no, son de pago, pero ahora indicaré dónde pueden descargar alguna en inglés también. Y estamos en el final, son las conclusiones. Las principales fuentes de información sobre los festivales de los siglos II y III provienen de registros epigráficos, pero su ausencia en los 2 siglos posteriores no implica que estos desaparecieran al mismo ritmo. Las autoridades cristianas insisten recurrentemente en el uso del canto llano y la monodía como un modo de diferenciarse de los paganos, a la vez que se borra, se destruye u oculta todo rastro de las prácticas musicales precristianas. Estas cosas también están en la tesis, no autorizaron a incluirlas, las que ven ahí. En nuestra opinión, la insistencia exagerada de la Iglesia primitiva en la monodia antes y después de la caída del mundo clásico es cuanto menos sospechosa e indicativa de que se estaba apuntando exactamente en la dirección opuesta, es decir, de la polifonía, de ciertas prácticas musicales de los antiguos. En el siglo IV, Juliano, a la vez que confirma la actividad frecuente de cantantes épicos al modo de los griegos clásicos, se lamenta que el estudio de música entre la aristocracia está en decadencia, en especial el canto. Intentó mejorar la formación musical de su tiempo. A mediados del siglo IV, la capital ofrece 175 días de ludi, es decir, más o menos la mitad del año. 101 son juegos escénicos. A partir del siglo siguiente, perseguidos por los emperadores católicos, los festivales de teatro acabaron desapareciendo. Todavía Marciano Capella, en el siglo V, compone una obra para un festival que incluye números corales con canciones de boda de un tamaño inusual y alude a un coro bien preparado, profesional, que canta concertado con un conjunto instrumental. El cristianismo se convirtió en religión de Estado en el 395 y los cultos de la antigua aristocracia quedaron oficialmente abolidos, aun cuando los juegos prosiguieron en Constantinopla, en donde el hidráulis siguió funcionando. En el siglo I después de Cristo, para convertirse en cristianos, los músicos tenían que dejar su profesión, mientras que a partir del siglo IV fueron directamente excomulgados. Todos los trabajadores relacionados con el teatro, la gente que fregaba, la gente que vendía las entradas, cualquiera, sufrieron en adelante el mismo tipo de persecución, a través de las costumbres, pero sobre todo a través de leyes religiosas, multas y sanciones. Aquí vemos la escena famosa de Juliano y los debates cristológicos. Durante el siglo V, los bárbaros finalmente consiguieron lo que obispos y autoridades cristianas
no pudieron pese a sus sermones y sus leyes. Los teatros y los odeones fueron en su mayor parte destruidos o se les dejó caer poco a poco en la ruina, y los músicos fueron dispersados. Desde el siglo V después de Cristo, cuando ya se había perdido todo rastro de la actividad musical fuera del culto cristiano, hasta el siglo XIV después de Cristo, los músicos nunca recuperaron el estatus profesional que tuvieron durante el período clásico. No pudieron apelar a ninguna corte legal para reclamar ninguno de sus derechos, ni como demandantes, ni siquiera como testigos, un derecho que se denegaba igualmente a las prostitutas, los bufones y los criminales. Basilio de Cesarea, muerto en el 379, poco antes de los tiempos de Agustín, prohibía a mediados del siglo IV cuestionar a las autoridades eclesiásticas y relacionaba directamente el uso de instrumentos con la prostitución, e incluso llegó a prevenir contra la risa, alegando que la risa era una emoción y que ni siquiera Jesús había reído nunca. Hemos acabado, solo me queda enseñarles en 5 minutos las listas del canal de YouTube. Estas dos son las direcciones de nuestras páginas web. En esta dedicada al cuadro más grande del Louvre, lo que hacemos ahora, también se pueden descargar algunas cosas. Intentaré mostrarlo muy rápidamente. Voy a entrar directamente en el canal, agradecer de nuevo la atención que nos han prestado y también a la organización, pues que hayan contado con nosotros, porque alguien lo tiene que decir. Y en palabras de Samuel Ventry, el poeta romántico, dijo: avergüénzate de callar y que solo hablen los bárbaros. Este es nuestro canal, voy a pinchar ahí, voy a listas, y en listas de reproducción, que hay muchas y de muchos expedientes X de la música, de la neurología, de la evolución, pero también de la música de los antiguos, pues aquí se ven algunas de las que he citado. Por ejemplo, esta, la voy a abrir, se entra ahí y aparecen listados, pues normalmente son conferencias o clases troceadas, pero en el mismo orden, sin alterar nada, y en el detalle de cada trozo, 1 minuto, 2 minutos, pues se ven muchas de las cosas que he citado y bastantes más. Esta es una de ellas, dedicada a coros. Hay muchos datos relativos a los coros, pues sobre todo literarios, claro, notas ni una. Aquí vemos una corpsaltria, en fin. Voy a abrir otra lista, estoy en listas de reproducción, voy a bajar un poquito más. Coros antiguos, flautas y tubos triples, la voy a abrir. Y por aquí veremos a Ficcoloni en algún momento también. Siempre están ordenadas por orden cronológico, los relieves cristianos. A veces los trozos son más largos, pero después, aquí está Ficcoloni. El caso Ficcoloni fue un auténtico escándalo en toda Europa, un auténtico escándalo. Ahí está, para quien lo quiera leer. Ahí está Monfaucon, y están las fuentes también, todo lo que pasó con el caso Ficcoloni. Aquí vemos, estas son las primeras fuentes cristianas, las que he citado. Bueno, ahí pueden consultarlo. Vuelvo a las listas. Perdón. Aquí otra de festivales romanos, aunque esta contiene proporcionalmente menos información musical y más sobre juegos y festivales. Esta es la historia medieval del órgano, no la antigua. Pero aquí tenemos la antigua del laúd, la voy a abrir. Y lo mismo, todas las que he citado y todas las fuentes pues están desde los antiguos mesopotámicos, estas eran exhaustivas, hasta los griegos, los romanos. Las fuentes pues, son casi todas las romanas, casi todas están en sarcófagos posteriores al siglo II. Pues aquí lo pueden consultar. Se me ha olvidado una cosilla, pero en un momento la muestro, que es aquí, al final, os recordaba, que es esto. Esta es la tesis, en el 2017, y ahí está todo lo que hemos hecho debidamente detallado, todas las fuentes que conseguimos encontrar, identificar, y pues eso, solo con escribir Ecos de Grecia, aquí están los teatros. En el caso de los teatros, solo es un listado de estos edificios, los que hemos encontrado.
aunque hay alusiones constantes a la tesis principal, que los paganos, los antiguos, fueron mejores, como decían hasta la Edad Media, en casi todo, como hemos todos, con la debida modestia, mejorado nosotros. Los antiguos eran mejores en todo, no, en todo no, porque parece que en música pues eran unos simples. Bueno, aquí están los teatros, los odeones, no necesito hinchar más. Si buscan a veces están completas, a veces no. Los órganos también están por ahí. Historia antigua del canto, los del África romana. Y siempre es igual, el sistema siempre es el mismo. Y ahora los doble grecorromano. No hay más que entrar en listas, moverse un poquillo y ya está. Como último recurso, para que se pudieran descargar también esos artículos que he citado en inglés, porque las publicaciones de la Universidad de Alcalá de Henares son de pago, pero están en muchas bibliotecas y conservatorios. Quod Libet es la revista, y en la tesis también están, porque la tesis fue la primera que se hizo en la Facultad de Bellas Artes en Valencia por sándwich, como es la moda ahora, por publicaciones previas articuladas y reunidas en una tesis. Pero si quieren descargarse algunos en inglés, que hemos presentado a The Wedding at Cana, perdón, hay que teclear theweddingatcana.org, que es la página que hemos dedicado a este cuadro fantástico. Y bueno, ahí pueden curiosear si les apetece. Pero si vamos aquí, el cuadro, por aclararlo, no estaba por aquí, es el famoso, el más grande que hay en el Louvre. Si vamos a la pestañita esta, aquí, y pinchamos en, creo que es About, me parece, Ortiz and Giorgione, multimedia, no sé aquí. Si no es aquí, es en About, un momento. No, estos son vídeos, perdón. Es al final, y con esto acabo. ¿Dónde estás? Aquí. Esta pestañita de aquí. Pues tampoco. Está en una de estas, está la tesis también, y están también esas publicaciones que he citado. Segundo Consol, multimedia, será aquí. Hay que disculparme porque esto no lo he repasado, pues entonces quizás sea la segunda. Igual hasta me viene bien, así de paso, pues curiosidad en la página. En una de estas pestañas está en inglés. Y en castellano están en esa revista que he citado y también dentro de la tesis, solo que fragmentadas y articuladas en un discurso mayor que incluye, por supuesto, la condenación de la polifonía de los antiguos. Muchas gracias también en nombre de Penélope Sanz, que hará un taller después. La mitad de todo lo que han visto es también su trabajo, solo que yo siempre pongo la cara en el oficio del contrato y ella se ocupa de grabar y de organizar todas estas cosas. Pues muchísimas gracias, un placer. Decías que moltíssimes gràcies, Manuel, el tresor que ha compartit i que podem ennatar. Quin llibre vaig a llegir? La tesi doctoral de Manuel Afranca. No tinc res més que fer, per favor.